Servicio Divino de Palabra, domingo 4 de diciembre de 2022. Queridos hermanos, hermanas, vamos a tomar para esta mañana una palabra que está en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 6 y 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas, a todos, deseamos tengan una cordial bienvenida y una hora de comunión y de paz alrededor del altar de Dios. Este servicio divino es el segundo servicio divino de Adviento, en el que la cristiandad vive el Adviento, es decir, la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero es en nuestro tiempo la espera de su regreso. Ya no esperamos ese nacimiento que sucedió y que, si bien celebramos en cada Navidad, tenemos la alegría, el gozo como hijos de Dios de esperarlo, pero ya como el resucitado, como aquel que venció todas las cosas y que abrió el camino y prometió a todo aquel que crea que puede entrar a la gloria de Dios. Por eso lo esperamos y en esto consiste para nosotros nuestro Adviento. Y entonces esta palabra que el apóstol Pablo expresa a los tesalonicenses, a la iglesia de aquel tiempo, ya en aquel entonces él alentaba a los hijos de Dios a esperar el retorno de Cristo. Y esta palabra nos llama hoy a nosotros a preguntarnos si lo estamos esperando. Porque si leemos unos versículos antes, hermanos, en este capítulo 5 de Tesalonicenses, dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Y hermanos, todos nosotros, a esta altura de nuestra vida de fe, sabemos perfectamente que el Señor va a venir. Esto lo sabemos, no tenemos un ápice de dudas al respecto. Entonces, esta palabra del apóstol nos llama a preguntarnos cómo lo estamos esperando y si lo estamos haciendo en serio. Porque este llamado seguramente, hermanos, era porque había algunos en la comunidad que probablemente habían perdido de vista la meta. Y esto no puede pasar con ninguno de nosotros, porque si perdemos de vista la meta, entonces pierde sentido absolutamente nuestra fe. Una fe que no está posicionada en la meta que el Señor nos prometió no tiene ningún sentido. ¿Para qué creer en Dios si no lo esperamos, si no esperamos nada de Él? Por eso, hermanos, acá el apóstol Pablo, en este primer versículo que leímos, dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y hermanos, acá no importa quiénes son los demás. Lo que importa es que nosotros no durmamos. Es decir, que velemos, que estemos alertas, despiertos, esperando al Señor. Y esto, hermanos, quiere decir que estemos atentos a nuestra preparación. Porque no está garantizado que entremos al reino de los cielos simplemente porque somos hijos de Dios y porque una vez recibimos los sacramentos y el Espíritu Santo, ¿no? Como solemos decir a las almas que han de recibir el Espíritu Santo, miren, ahora Dios les da el sello divino, ahora son hijos de Dios y herederos, pero hay que ir hacia allá. Hay que movilizar nuestro ser interior y transformarnos para que cuando el Señor cumpla su promesa, entonces nos vea como sus hijos, nos reconozca como sus hijos, nos acepte y entonces sí, nos lleve a su lado. Pero es toda una tarea para la cual hay que estar muy atento, hay que tener un interés cotidiano en lo que esperamos, porque
hermanos, el día del Señor no viene hacia nosotros y nosotros no vamos hacia Él. Y esta es nuestra preparación, ocuparnos de ese cambio interior. Y que nada de lo que acontece en nuestro entorno, este término que dice como los demás, que nada de lo que está a nuestro alrededor nos impida ir hacia el día del Señor. Y hermanos, en esto de velar, queremos tener muy en cuenta que hay muchas cosas que nos pueden fatigar en nuestra alma, en nuestra fe, y entonces puede venir el sueño espiritual, nos podemos dormir. Y esto porque el alma recibe tantas cosas. Nuestra vida cotidiana nos ofrece tantas cosas y a veces estamos tan ocupados y movilizados en nuestros sentimientos y en todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad, que llega un momento que estamos tan agotados, que entonces podemos dormirnos y dejar de esperar al Señor. Por eso esta palabra, hermanos, llama a que nos mantengamos sobrios, despiertos, a luchar contra el cansancio. Y como ocurre en el cuerpo, cuando uno está muy cansado, tiene que descansar, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cómo descansa el alma? Cuando nos detenemos ante Dios. Así descansa el alma. Por eso es tan importante para nosotros, como hijos de Dios, detenernos en nuestra vida cada miércoles y cada domingo y en quietud delante de Dios para que Él nos dé descanso. Porque Dios nos da paz, nos alivia, nos perdona, nos regala palabras de vida, nos consuela y entonces el alma descansa. Y entonces allí tenemos renovadas fuerzas y renovado gozo para seguir esperando al Señor y no dormirnos. Quisiéramos, hermanos, siempre hacer esa pausa, porque hay una palabra que compartía con el querido pastor que me acompaña en la sacristía, que dice: el Espíritu Santo solo nos habla cuando le damos la oportunidad de hacerlo. No porque somos hijos de Dios y venimos a la iglesia, entonces ya está, es suficiente para mí, no. De esto se trata, velar, de estar atentos, de que la palabra pueda transformarnos, que yo pueda hacer algo con ella. Que entonces cuando me voy de la comunidad, del servicio divino, me vaya con cierta preocupación, a ver cómo hago esto, cómo puedo crecer, o en aquellas cosas que aún no he podido, no dejar de intentarlo. Porque Dios para eso nos ha llamado, para que lo volvamos a intentar hasta que lo logremos. Y tenemos que crecer en esto y ser sobrios, como dice también el apóstol Pablo. Cuando se habla de sobriedad, entonces este término se relaciona con la embriaguez. Y muchos de nosotros disfrutamos de tomar una copa de vino, ¿verdad? Pero cuando esa copa son muchas, son excesivas, entonces aparece la embriaguez y se pierde la sobriedad. Esto de alguna manera nos dice, hermanos, que todo lo que tenemos en nuestra vida para disfrutar, lo tenemos que disfrutar. Y está muy bien hacerlo, pero cuidado con los excesos, porque si uno pierde la cordura, si uno pierde la sobriedad, entonces después no sabe lo que hace. Queridos hermanos, nuestra vida es para disfrutarla. Dios nos ha regalado la vida que tenemos y tenemos que tratar de vivirla con alegría y pedir también la ayuda de Dios para lograrlo. Pero nada de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana debe impedirnos ir hacia el día del Señor. Guardemos esa sobriedad, esa certeza que el Señor vendrá a buscarnos y entonces ocupémonos de nuestra preparación y esperémoslo,
sobriamente. También, hermanos, recordemos que en cada situación difícil, en cada injusticia que nos toca vivir, también tenemos que ser sobrios. Nuestro apóstol de distrito suele mencionar este texto que dice que hemos recibido el espíritu de dominio propio. Y tenemos que hacer uso de ese espíritu. Dios nos ha dado ese espíritu para que nos podamos dominar a nosotros mismos. Y es un ejercicio que también tenemos que hacer. Y seamos sobrios porque lo malo no es lo que nos hacen los demás, las injusticias que cometen con nosotros. Lo peligroso es lo que nosotros respondemos. De eso nos tenemos que cuidar, porque el mal está en nuestro alrededor, sobre la tierra, y también el apóstol Pablo aconseja, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. De lo que tenemos que tener dominio propio y cuidado, porque es peligroso, es de nuestra propia reacción. ¿Cómo reaccionamos ante todo lo que nos pasa? Reaccionemos con sobriedad, con moderación, sabiendo quiénes somos y que Dios es nuestro Padre y que es omnipotente y no hay situación que Dios no pueda dominar. No hay mal que Dios no pueda vencer. No hay situación que Él no pueda poner su mano y cambiarla. Y somos sus hijos. Obremos sobriamente, sabiendo esto. Somos hijos de Dios. Él nos defenderá y nos protegerá. Entonces no nos desesperamos, ni reaccionamos de una manera desmedida, menos frente al prójimo, porque tenemos que hacerle bien al prójimo. Y hermanos, en el último versículo, también el apóstol Pablo, en este versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros. Y hermanos, esto es algo tan necesario que corresponde a todos los hijos de Dios. A veces hablamos con los siervos que la visita de asistencia espiritual es el acompañamiento que nosotros debemos hacer a nuestros hermanos. Porque caminar solos hacia el día del Señor no es posible, no nos dan las fuerzas a veces, pero si lo hacemos juntos, sí. Sin embargo, esta tarea es para cada hijo de Dios, cada cristiano apostólico ha sido llamado a cumplir la misión de llevar el Espíritu de Dios a todas partes y de amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces tenemos que acompañarnos. Para eso son las comunidades, hermanos, para que nos acompañemos y nos alentemos mutuamente, para que mi hermano ruegue por mí y yo ruegue por él, y para que si hay algún sufrimiento, yo no le puedo quitar el sufrimiento a mi hermano, pero sí lo puedo acompañar para que sea un poquito más fácil, para que pueda ser un poquito más aliviado. Por eso el apóstol acá dice, alentémonos mutuamente y edifiquémonos. Y en esto tenemos entonces que observar detenidamente cómo son nuestras conversaciones. Tenemos que quitar todo lo malo de nuestras conversaciones, porque a veces damos rienda suelta a nuestras palabras, a nuestros comentarios, y no nos damos cuenta que a veces lastimamos a alguien. A veces no ayudamos, al contrario. Y esto no solo sucede en estos tiempos de manera verbal, también de manera escrita, en todos los medios donde uno publica cosas, imágenes, palabras, frases. Y todo tiene repercusiones, todo tiene consecuencias. No puede ser que uno piense que coloca una palabra, una frase, una imagen, y entonces eso no tiene ninguna consecuencia. Claro que las tiene. Por eso, hermanos, hemos sido llamados nosotros a edificarnos mutuamente y a dar palabras de amor y de ayuda al prójimo. No palabras que destruyan o que lastimen, sino que construyan, porque estamos yendo hacia el día del Señor, porque lo estamos esperando. Y entonces nos ocupamos así, nos preparamos y nuestras conversaciones y nuestras palabras tienen que estar cada vez más impregnadas con el amor de Dios. Sé, hermanos, que esto no es sencillo, para mí tampoco.
pero somos hijos de Dios. Confiamos en Él, nos tomamos de su mano y entonces nos disponemos a hacer su voluntad y ponemos nuestro mejor empeño. Esto es prepararnos para el día del Señor. Esto es vivir el Adviento cada día. No es saber que una Navidad nació Jesucristo. Nuestro Adviento es prepararnos cotidianamente, cada día, porque el Señor viene, como ladrón en la noche, como dice ese texto. Y entonces queremos estar siempre preparados. Permanezcamos en el amor de Dios y dejémonos guiar por su palabra y sumerjámonos en su gracia, así dijo una vez el apóstol Mayor Fer. Y entonces cuando el Señor venga, podremos ser llevados a su reino. Amén. Amén.